denuncia que tiene el señor Pedro Castillo. Y se manifiesta constantemente lo que dice el Código Procesal Penal referente al aspecto de rebelión, que significa alzarse en armas para cambiar un orden de gobierno. Y el día de ayer se conoció la revelación que hizo el comandante general de la Policía Nacional, el general Raúl Alfaro, quien mencionó que recibió la llamada de Palacio de Gobierno el día 7 de diciembre, el día miércoles, en la que el presidente Castillo directamente le ordenaba que vaya y que cierre el Congreso, que expulse, desaloje a todos los que estaban adentro, los congresistas, trabajadores y la gente que estaba de por medio, que cierre el Parlamento, que impida la reunión y que le dé protección a la familia presidencial, a la familia de Betsy Chávez, a Betsy Chávez y a Aníbal Torres, que les dé protección policial. El general Alfaro le pregunta, ¿bajo qué contexto? ¿Por qué motivo? No obtuvo respuesta. Simplemente se cortó la comunicación telefónica. La orden estaba dada. Y eso termina siendo la prueba de la Fiscalía de que efectivamente había rebelión, porque se estaba levantando en armas. Aunque no se consumó tal acto, pero hubo la pretensión de usar la fuerza policial levantándose en armas, obligando a cerrar el Congreso para que finalmente pueda consumar su golpe de Estado, que ha sido bastante efímero. En la comunicación estamos, como estamos observando en la pantalla de Vez Cable Televisión, con el expresidente de la República, Manuel Merino, excongresista además del Parlamento. Señor Merino, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí en tu programa, poder compartir en Política Poder esta entrevista, de acuerdo a la coyuntura política, donde hemos atravesado una crisis la semana pasada y esperemos que esta crisis pueda de una u otra manera controlarse y el Perú seguir adelante, que es lo que queremos todos los peruanos. ¿El escenario que está viviendo en estos momentos el país es comparable con lo que usted vivió en esos días que estuvo en Palacio de Gobierno? No fue totalmente diferente, porque el escenario que nosotros vivimos en la temporada que nos tocó asumir, las movilizaciones, digamos, más pronunciadas fueron en la capital. Hoy día vemos que hay movilizaciones de manera, digamos, descentralizada. Además de eso, que recordemos que la manera, digamos, de la comunicación que hubo con medios de señal abierta fueron agresivamente positivos para los marchantes. Y más bien había medios de comunicación que aconsejaban a los marchantes qué cosa es lo que debían de hacer, tomando en consideración que estábamos en una crisis sanitaria y que de una u otra manera esta crisis sanitaria iba a originar problemas de salud. Entonces, en ese marco de esa naturaleza, casi toda la movilización en el periodo nuestro fue una movilización muy bien programada, una movilización muy bien financiada, una movilización que creo de categoría mucho más agresiva que la que se está viviendo el día de hoy, especialmente en lo que corresponde a la capital de la República. Claro, pero de una u otra forma era la gente también manifestándose en contra de su presencia en Palacio de Gobierno, como ahora en estos momentos se manifiestan en contra de la presencia de Dina Boluarte en el sillón que hasta hace unos días ocupaba Pedro Castillo. ¿El señor Castillo está bien detenido? ¿Está bien intervenido, recluido en el penal de Hinoes? ¿O considera usted, como lo hace López Obrador de México, Petro de Colombia y quienes definen en estos momentos, está bajo una situación de abuso de autoridad y violación de sus derechos humanos? A ver, creo yo que el señor Castillo, el expresidente Castillo, cometió un delito flagrante, dio un golpe de Estado, de acuerdo a nuestra constitución política, definitivamente está bien detenido. Lo que sí nos llama la atención y nos preocupa cómo es posible que la DINOES esté permitiendo entradas de visitas a libre albedrío, más allá que sean parlamentarios, que sean exministros, pero tomándose fotografías sin ningún control. Y eso es sumamente peligroso. Creo yo que en este caso el Congreso de la República tiene que actuar de manera más beligerante, más rápida, para que de una vez por todas se pueda aprobar el Congreso el levantamiento de la inmunidad presidencial, para poder llevar los canales de manera correcta, más allá de los 7 días que tiene de prisión preventiva, que son definitivamente correctos por la flagrancia que ha cometido, por la manera como pretendió dar un golpe de Estado. Y no solamente debe ser detenido el presidente, creo yo que por un tema de salud nacional deberían haber actuado de la misma forma con aquellos ministros que lo acompañaron en el momento que él dio el mensaje.
o aquellos ministros que recién hacen su pronunciamiento posterior a la actitud que tuvo el señor Castillo de dar un golpe de Estado, que gracias a las Fuerzas Armadas, definitivamente este no se consumó, pero eso no significa que el pecado no está hecho. Y a eso tenemos que agregarle que también tenemos que darle gracias a los que lo han asesorado. Dicho sea de paso, porque el problema en el Congreso se presentaba que no había los votos. Y estoy casi seguro de que, de no haber sucedido lo que ha ocurrido, el señor Castillo se hubiese mantenido como presidente de la República, por lo menos por unos días más, porque el Congreso no daba respuestas afirmativamente positivas, y lo que es más, creo que un cuadro comparativo, en la condición donde él solo se vacó, el Congreso no llegó más que a 101 votos, que es una diferencia realmente que nos tiene que llamar a hacer un análisis profundo, porque nosotros con el caso de Vizcarra tuvimos 105 votos, sin que haya habido un tema de la naturaleza que se ha presentado con un presidente vacado. Y en segundo lugar, si el Congreso no hace una situación, digamos, de limpieza interna, pues lamentablemente estas disociaciones, estas movilizaciones, que han sido promovidas por el señor Aníbal Torres, que han sido promovidas por la propia situación de la postura que había tomado el señor Castillo en los últimos días, y por la propia bancada de Perú Libre de algunos dirigentes, que dicho sea de paso, estaba dividiendo al Perú más de lo que ya estaba dividido. Yo creo que la situación se puede tornar mucho más complicada. La propia Dina Boluarte ha dejado abierta una posibilidad, yo creo que es un error por parte de ella. Entonces, en esas circunstancias, creo yo que estas movilizaciones que hay el día de hoy, lo que tiene que haber es el correcto uso de la Policía Nacional en el sentido de poder dar tranquilidad a todos los peruanos. La señora presidenta tiene que dar un mensaje mucho más contundente. Ya tiene un gabinete, si bien es cierto, no es un gabinete, digamos, extraordinario, es un gabinete que de una u otra manera tiene algunas situaciones de poder hacer algunas críticas, pero creo que hay que darle esa posibilidad de que realmente se puedan corregir las cosas y que los que ganemos sean todos los peruanos. Ya. Y yo le quiero preguntar por la salida que todos están pidiendo, que es un cierre de Congreso, pero que además queda pendiente un tema de las reformas políticas. En el periodo que estuvo usted como congresista de la República, ¿por qué no se avanzó con una reforma política que realmente pueda revertir la situación de malas elecciones, de gente prontuariada, de gente con sentencia cumplida por temas de dolo que hayan cometido, puedan seguir postulando? O congresistas que arrastrando sendas investigaciones, luego de ser autoridades regionales, puedan postular con total impunidad y que llegando al Congreso uno se entera de la sentencia y luego se amparan en la inmunidad y luego se convierten en prófugos de la justicia. ¿Por qué no se avanzó la reforma política que tanta urgencia hace en estos momentos en el país? Bueno, primero que yo creo que todos debemos recordar, y creo que la ciudadanía y los medios de comunicación con mayor razón tienen que recordar, que nosotros estuvimos en una coyuntura sumamente complicada, y que gracias al esfuerzo, gracias a la actitud positiva que tuvo no solo el Parlamento, sino los propios trabajadores del Congreso y creo el personal en general de todo el Parlamento Nacional, asumimos nosotros la presidencia del Congreso en un momento cuando ya estaba dado el confinamiento. Y recordemos que si no había la habilidad y no había la capacidad de que inmediatamente en 24 horas, en 25 horas fue exactamente, podamos juramentado, podamos haber elegido la mesa directiva, pudimos haber instalado todos los órganos del Congreso, como es la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, las comisiones ordinarias y todos los grupos de trabajo que se dieron en 25 horas, y luego tuvimos que hacer 2 sesiones porque el Congreso, recordemos, que no tenía condiciones para hacer sesiones virtuales y habían restricciones sanitarias que no te permitían la movilización, no solamente en este caso del personal del Congreso, sino también de los propios parlamentarios. Y fuimos pocos los que íbamos al Congreso, y frente a esa dificultad, logramos después de 2 meses, casi exactamente, de haber instalado el Congreso, que ya no le permitió al señor Vizcarra seguir dando decretos de urgencia y seguir gobernando el país con decretos de urgencia. Empezamos con algunas reformas políticas, que no fueron suficientes, tal vez no fueron suficientes, pero en los 8 meses que a mí me tocó asumir la presidencia del Congreso, nosotros fortalecimos el tema de no permitir que aquellos ciudadanos, aquellas ex autoridades en actos de corrupción que habían sido sentenciados en primera instancia, no podían ser candidatos. Yo no entiendo por qué esa ley que la aprobamos en mi periodo como presidente del Congreso no se viene aplicando. Debería de aplicarse porque primera instancia significa el primer, digamos, paso a ir a segunda instancia.
O sea, se fortaleció el no permitir personas con sentencias de primera instancia, que es lógicamente un avance. No se avanzó más porque sucedieron las cosas que todos conocemos. Nosotros tuvimos 8 meses, de los cuales prácticamente tuvimos dos mociones de vacancia, y que esta coyuntura, donde el propio Tribunal Constitucional se pronunció para no permitir que nosotros podamos sesionar hasta altas horas de la noche. Y nuestras sesiones, que eran virtuales, que eran, con llamados personales de cada congresista, en el día, desde las 8 de la mañana sesionando hasta las 12 de la noche, no llegamos a aprobar más de 2 o 3 proyectos de ley por la propia coyuntura y la condición como se estaba. Pero dejamos instalando un Congreso que ya podía sesionar virtualmente como al día de hoy, que puede sesionar cualquier congresista desde cualquier parte del mundo. Nos faltó tiempo, sí creo que soy consciente que nos faltó tiempo, porque el proceso de vacancia del señor Vizcarra no permitió que continuemos el fortalecimiento necesario para poder no permitir que lo que usted acaba de decir realmente siga sucediendo. En lugar de ir mejorando en la selección, tarea que deben tener desde los propios partidos, políticos, y naturalmente los órganos tutelares, que es en este caso el Jurado Nacional de Elecciones y todos sus organismos, podamos tener mejor calidad de congresistas. Eso yo creo que hay que seguir trabajando. Más bien aceptamos algunas reformas políticas pedidas por el señor Vizcarra, con personas que no tenían ninguna experiencia parlamentaria, que fue lo que no permitió la reelección inmediata de parlamentarios, cuando en realidad, si nosotros íbamos a la historia del Congreso, en cada proceso electoral no más allá del 20-25% se reelegían, pero tenías un Congreso que mantenía la vigencia de saber lo que es un parlamentario, no como el día de hoy, que hemos tenido un Congreso que más parece una situación de buen, camino de lo que nosotros queremos como buenos peruanos. Claro, que más parece una situación de aprendizaje de nunca acabar con los parlamentarios que elegimos. Señor Merino, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen domingo. Yo te agradezco nuevamente, Pedro, y creo que hay mucho pan que rebanar ahora con el nuevo gabinete, y ahora habrá oportunidad que tengamos una entrevista mucho más larga que realmente nos permita poder hacer opinión por la propia experiencia y el prestigio que hemos tenido, no solo como congresista de la República, como presidente del Congreso, sino como presidente de la República. Un abrazo, que Dios te bendiga, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias también, lo mismo para usted. Vamos a la pausa rápidamente, regresamos con más aquí en Vez Cable. En esta Navidad, Vez Cable vuelve a premiar la puntualidad de sus abonados. Ponte al día en tus pagos y participa en nuestro gran sorteo navideño, en el que puedes